de respeto, ¿no? Por supuesto. La edad del difícil que gran decir goleador. Quagliarella. Y acá Armero, este es el gol, el 150. Miren, que no es un gol fácil ese. No, ¿no? para nada. Cómo la para y cómo cruza el remate. Aparte está a espalda ya prácticamente al arco, gira sobre la misma carrera. Y la clava al palo opuesto. El gol contra el Napoli de Rapiña, típico gol de goleador. Pince había metido la pelota del La travesaño. ubicación, ¿no? Y él después la empuja. Este es contra el Milan, después de una hermosa pared con Asamoah. No, bueno, la desviación ayuda, pero los goleadores una pizca de suerte siempre tienen. No, también otro le pone Isla el centro desde la derecha y de primera intención. Hace goles de todo. De Rapiña otra vez, aprovechando el error de Aviati. Hay que estar ahí, no, por eso el goleador, como decía Ancelotti de Pippo Inzaghi, dice, no es que Pippo es enamorado del gol, el gol es enamorado de Pippo. Claro. No, y la pelota te viene siempre. Y bueno, eso es lo que decíamos de Quagliarella. Mirá qué bonito mirá qué zurdazo a girar ahí abajo al otro palo. Nunca son goles banales. El de la semana anterior, el del partido anterior ante Napoli, también acá le pone Del Piero. Esta es la repetición del gol de Palermo que cerró el partido. Y la pelota le da Del Piero. Mira qué lindo derechazo al primer palo. Qué lindo gol. Violentísimo. En el Mundial de Sudáfrica le hicieron jugar los últimos 20 minutos del tercer partido. Y yo digo que si hubiese sido titular, no. También con unas pizcas de suerte ante Catania, el partido que Juventus ganó 3-1. Y que interrumpió esa racha de empate que había tenido Juventus. Y después tenemos el otro que le hizo de cabeza al Novara en esta temporada. Repito, Quagliarella hay que tener presente que viene de una grave lesión de ligamento cruzado. Y hace goles de todo. Napolitano el hombre, ¿no? Napolitano. Napoli, curiosamente, también Totò Di Natale es napolitano. Claro. Napoli es la ciudad que más delantero le da al fútbol italiano. Borriello, Floro Flores, Quagliarella, una cantidad, Di Natale, una cantidad enorme de Y los trae de exportación, sin embargo, Cavani, Lavezzi, ¿no? Es la región, verdad, la región de los Quagliarella goleadores. estuvo en Napoli y lo La dejaron. región de los goleadores, la región de los goleadores. Vito, no mentico, Colombia. ¿Qué pasó con Muriel? Espectacular, la gente se lo dice a Muriel. ¿Qué pasó con ¿Usted Higuaín? quiere saber qué pasó con Muriel? Sí. Eso me trata usted. ¿Vos querés... Vamos a ver, por favor, qué pasó con los goles latinos. Sí, por favor. Gracias a vos. Está habiendo muchos goles, 34 la fecha anterior, 33 esta. Veamos. Y muchos goles latinos. El ex Banfield. Acá, Almirón, perdón, le alcanzó, descontó ¿Pero en qué 3 a momento 2. dije yo? No, estaba viendo que Esqueloto, pero evidentemente arrancamos con otro. Mirá, que dice acá. Ahora sí. Esqueloto. Ahora sí. Invitado de Hablemos de Fútbol en alguna ocasión. ¿Se Ricardo acuerda? Esqueloto. El arquero, ¿ah? ¿Se acuerda que estuvo acá Bien, con nosotros? anticipó muy bien. Y el empate también. Bueno, acá fuimos a Pinilla. otra cosa, ese Pinilla de cabeza. Qué bonito, ¿eh? Contra Inter. Muy bien, Jorge. 2-2 con Cagliari. Sí. ¿Dónde va? Los dos goles ¿Dónde va? de Pinilla, ¿qué está Inter fueron los dos goles latinos. A ver, ¿quién tenemos acá? Milito. Diego Alberto. Milito. Mirá cómo Oh, se qué gira. linda media vuelta. Gira, Qué Diego, goleador le queda que la es. pelota hacia adentro y se gira. 15 Qué goles en los golazo, últimos hermano. 15 partidos hizo Milito. Qué linda camiseta esa. Eso por quien decía que estaba Muy terminado, lindo. que Ah, estaba por favor. acabado. Cuchu. Cambiazo, como un gran goleador Cómo le también. gusta llegar al Cucho ahí, ¿no? En el medio de los dos centrales. Ahí está. Muriel. Vamos, El Muriel. primero fácil. Qué bien. primero Dios, fácil. Fácil. No, bueno, pues, mirá el segundo. El segundo es un golazo. Mirá el segundo. Yo que espero Vito, que como sea- era central. Mirá de dónde arranca, del lateral, y mirá el zurdazo que mete. No, pero acá no se ve cuando escapa de dos jugadores. Sí, por eso. Se mete entre medio de los dos. Y muy bien. la Mila, Golazo. para cerrar el marcador, 4-2, perdió Roma en Lecce. No. Y Palacio siempre. Ese, Palacio. Acá se los querían dar a Rossi. ¿Cómo se lo vas a dar a Rossi ese gol? Es de Palacio toda la vida. La Rondo de penal. No, perdón. Ledesma de penal. También había uno de la Rondo de Siena que, bueno, que lo pasamos por alto. ¿Qué pasó con de Guarín? penal. Porque entró, fue titular, pero lo sacaron a mitad de tiempo. Yo sé que vos no me preguntás porque vos sabés que me Sí, pero preguntás quiero que le porque la explique usted a gente, la la gente quiere saber. Sí. Cuando una persona viene de una lesión de 3-4 meses sin jugar, no se puede pretender que haga los 90 minutos. Vito, Lo prematuro es. ponerlo de titular todavía. ¿sí? Hasta para mí fue un error. Era mejor Cierto. la otra vez que jugó la última Claro. media hora, tuvo mayor impacto, Claro. mejor impacto sobre el Tito, si partido. es difícil para un jugador que no tenga actividad sin sufrir lesión
como el caso de Tevez, que hablamos acá en la mesa y que decíamos que iba a costar. Imagínense un jugador que ni siquiera ha podido entrenar en un largo periodo de tiempo. Es que se emocionó el técnico con lo que vio. Y además que llega en un equipo que no conoce el técnico, que no conoce los compañeros. Es decir, si vos te rompes en tu equipo y volvés después de 4 meses que conoces a todo el mundo, es mucho más fácil. Pero acá te tenés que adaptar a un sistema de juego que no conoces, con compañero nuevo, viniendo de una lesión. De acuerdo. Y el Napoli se cayó, físicamente se murió, ¿no? Y el mismo discurso, estos 8 partidos jugados de más con respecto al resto, tienen ni sombra del equipo. Se cobran las facturas. Bueno,